Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Bienvenidos a la segunda temporada de Serendipia. Hoy día empezamos nuestro primer programa y trataremos un tema muy interesante que es el techo de cristal. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Icaza y tenemos una nueva integrante en Serendipia que por cosas de la vida nos va a acompañar el día de hoy. Una tercera y una cuarta que todavía está en proceso. Exacto, pronto nace. Como hemos mencionado, vamos a tratar el tema del techo de cristal. ¿Por qué hemos considerado que este tema teníamos que tratarlo y que era oportuno hacerlo? Bueno, como saben, Serendipia es un programa que intenta siempre dar visibilidad a realidades, a temáticas y a cuestiones que nos inquietan, ¿no? Que nos inquietan como individuos, nos inquietan como profesionales, pero también como sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a tratar esta temática que, como hemos mencionado al inicio, es el techo de cristal, que hace alusión, es una metáfora, ¿no? El techo de cristal. El techo de cristal hace alusión a los obstáculos y las barreras que tienen las mujeres para poder ascender y para poder tener una promoción dentro de una organización. ¿Por qué este techo de cristal? Bueno, como vamos a ver, hay ideas preconcebidas, hay estereotipos, hay un marco jurídico, hay un marco social, cultural, y aunque es difícil determinar cuáles son las razones por las cuales existe este techo de cristal, sí podemos dilucidar los motivos que están, podemos decir, en un nivel subterráneo que no se ven, pero que están ahí. ¿Verdad, Paola? Correcto, exactamente. Siempre presentes. Siempre presentes. Hay unos datos que son interesantes, ¿no? Y por los cuales hemos decidido también darle visibilidad a este tema. Independientemente de que cada una venga del campo de la economía, de la política, de la comunicación, de la psicología organizacional o de las organizaciones, cuando uno investiga y dice, oye, vamos a ver cuál es el rol de la mujer o cómo está concebida la mujer en el ámbito organizacional, a qué puestos aspira, cuál es el porcentaje de mujeres que están en puestos directivos, encontramos datos que cuanto menos son curiosos, ¿no? Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2020 desveló que casi la mitad de la población en España, por ejemplo, considera que los hombres son mejores para puestos políticos y para puestos directivos. Esto parece increíble que todavía XXI pase en el siglo XXI, pero es así, ¿no? Además, el estudio de perspectivas sociales y del empleo en el mundo que hace la Organización Mundial del Trabajo en el 2020 también reveló que existen 26 puntos de diferencia entre el número de hombres empleados y de mujeres empleadas. Es decir, hay una diferencia de 26 puntos. Es decir, cada 10 hombres, solo 6 mujeres están en puestos de trabajo, claro, ya no directivos, sino en puestos de trabajo. Y revisando el informe, Paola, que me compartiste, el del Global Gender Gap Report del World Economic... del Foro Económico Mundial. Que es un informe que hace un análisis por países, pero también por regiones del mundo, para ver cuáles son estas brechas que existen entre hombres y mujeres en el plano laboral. Entonces, podemos intuir, ¿verdad?, que países, por ejemplo, como Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda, tienen unas brechas mínimas. Por ejemplo, Islandia tiene una brecha de 10 puntos, casi inexistente, pero, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica y el Caribe, vamos a necesitar 69 años para llegar a eliminar esa brecha. Es una locura, o sea, seguramente no lo vamos a ver. Es impresionante y además lo más triste de lo que estuve leyendo, porque claro, anualmente tenemos este reporte y con la pandemia estas cosas se volvieron aún peor. Por ejemplo, hay una noticia que es buena, que es que la brecha política se redujo respecto al año anterior, digamos, del 2019 al 2020 se redujo, lo cual es fantástico. Pero en el peor ámbito, digamos, el que salió mal parado fue el del trabajo, porque aumentó la brecha económica entre hombres y mujeres, se cree obviamente producto de la pandemia. Y esto es interesante porque realmente se aspira, la razón por la que estamos haciendo este programa es porque se aspira a la igualdad. Eso es lo que queremos. Y finalmente, si la brecha se empieza a hacer más, digamos, a aumentarse,
hemos arado en el mar, o sea, algo estábamos haciendo mal. Luego, en las investigaciones que anualmente realiza el Federal Glass Ceiling Commission del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dicen que hay mujeres y minorías en las altas esferas que su compensación económica salarial siempre es menor. Y luego, según el Instituto Alemán de Investigación Económica, en el 2020 solamente el 10% de los miembros de consejos de dirección de todas las empresas, es decir, un directorio o los altos mandos, son mujeres, solo el 10%. Entonces, realmente interesantes los datos, porque claro, nos dan estadísticas que arrojan alarmas. Finalmente, esto de aquí es para... O sea, es grave porque, como decíamos, siglo XXI y la cosa sigue complicada. Incluso en países, acabamos de mencionar España, acabamos de mencionar Alemania, acabamos de mencionar Estados Unidos, que claro, para nosotros Latinoamérica son países desarrollados y aún así la brecha es alta. Así es, o sea, no es solamente un problema de países en vías de desarrollo, sino que al final estamos todos de alguna forma inmersos en esta problemática, ¿no? Que se puede cambiar y por eso también lo estamos tratando, ¿no? O sea, si fuera una causa perdida no estaríamos Exacto. aquí hablando de esto, pero entendemos que las organizaciones pueden trabajar para eliminar, que además, como vamos a ver más adelante, hay unos beneficios por eliminar ese techo de cristal. O sea, esto no es solamente por amor al arte, sino que si yo elimino estas barreras, voy a ser una organización saludable. Y como hemos visto en nuestro programa de organizaciones saludables, cuña publicitaria, la organización saludable tiene resultados positivos en la productividad, en el desempeño y al final del día en los resultados económicos de las organizaciones. Entonces, bueno, importante saber por qué se llama techo de cristal. Bueno, hemos dicho que es una metáfora que hace alusión a un techo. Con un techo lo que estamos diciendo es que hay un obstáculo, que hay una barrera, ¿verdad? Pero que es de cristal. Y cuando decimos que es de cristal, lo que estamos diciendo es que es invisible, es decir, está ahí, pero no lo vemos. Entonces, como es algo que está ahí, pero no lo vemos, es muy fácil de permitir que esté, porque no hay una ley, no hay un reglamento, no hay una política que nos diga que esto está bien en las organizaciones y que tiene que estar. Pero sí, muchas veces nos callamos y permitimos que esté. No en todas, como vamos a ver, hay organizaciones socialmente responsables hacia adentro, organizaciones saludables que lo trabajan y que realmente lo han conseguido y por eso están en rankings como organizaciones buenas para las mujeres. Entonces, eso es el techo de cristal, ¿no? Un obstáculo invisible, ¿verdad? Ficticio, pero muy real, y esto creo que es importante recalcarlo. Claro, es invisible y aparece cuando las mujeres se acercan a la parte superior de la jerarquía corporativa y se les bloquea la posibilidad de avanzar en la carrera. Por eso es un techo, porque ya no te permite subir más. Y es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos que impongan una limitación explícita en la carrera a las mujeres. Entonces, interesante porque, claro, ahora hace sentido el nombre y me parece fantástico. Ya vamos a ver después otro concepto aún más interesante de techo de cristal. Lo voy a dejar así como expectativa para después. El concepto fue originalmente utilizado para analizar la carrera laboral de las mujeres que habían tenido altas calificaciones o muy buenas evaluaciones en los trabajos gracias a su formación educativa superior, digamos, universidad, posgrado, etcétera, y que no podían ascender. Entonces, la metáfora rápidamente se extendió y empezó a referirse a los obstáculos que impiden el avance en las minorías en general, no solo en temas de educación, sino ya también en el trabajo, incluso, por ejemplo, minorías raciales, religiosas, por temas de orientación sexual, etcétera. Ya no se lo usa solo para mujeres, sino por nacionalidad incluso. Interesante. Irene, entonces, ¿de dónde viene el término o qué campos se han preocupado por estudiar? Pues la expresión techo de cristal viene del inglés y la persona que lo acuñó, por así decirlo, la primera vez que se habla de techo de cristal es Marilyn Loden, que hace mención a esta expresión en un discurso. Ella es una mujer, la autora de 3 libros, que siempre se ha preocupado en hablar, en tratar o en resaltar la importancia del rol de la mujer en las organizaciones, su rol como líder, y bueno, ella fue, por así decirlo, la madre de este concepto que es techo de cristal. A partir de entonces,
varios campos del conocimiento, varios campos, sí, de distintas profesiones se han preocupado por estudiarlo. La sociología lo ha hecho porque, claro, la sociología que estudia el comportamiento de los grupos, el tema de, bueno, pues que las mujeres estén en una desigualdad, que no tengan las mismas condiciones que los hombres, pues es algo que afecta a los grupos, afecta a las sociedades y por eso la sociología se ha preocupado por esto, ¿no? También la psicología organizacional, que estudia, bueno, pues las organizaciones, sobre todo la psicología organizacional positiva, que hace referencia a la importancia de tener organizaciones saludables, organizaciones donde sus colaboradores, pues por supuesto, no estén sufriendo ningún tipo de discriminación, ¿no? Y en el management, pues lo mismo. En la gestión también ha habido una preocupación por el rol de la mujer en puestos directivos, como líder, y de ahí viene, y estos son los campos pues, que se han preocupado y se preocupan por estudiar este fenómeno, podemos decirlo fenómeno. También es interesante sobre qué se construye el concepto, ¿verdad? Puede ser por un marco jurídico, simbólico, cultural y social, y eso es lo que quisiera desarrollar ahora. Y la verdad es que hay unos datos que sorprendentes, y voy a también contar aquí un par de anécdotas. El techo de cristal está construido sobre la base de rasgos que obviamente son difíciles de detectar, y hay una serie de, digamos, de ideas a partir de investigaciones sobre las que pudo haber sido sobre las que se construyó este concepto. Hay personas que sostienen que estas diferencias se deben al sexismo como antiguas tradiciones que vinculan expectativas de los colaboradores según el género. Entonces es interesante, hay una... yo creo que, no sé si es latinoamericano, pero en todo caso en Ecuador, en una entrevista de trabajo seria, le preguntan a una mujer, ¿cuál es el sueldo de tu esposo? Y en realidad eso tal vez a nosotros se nos hace normal, porque hemos crecido con eso. Pero yo creo que a cualquier persona en Europa o en Estados Unidos, donde incluso hay un tema ahí sensible, mejor dicho, un tema de sensibilidad de datos, de por qué yo tengo que estar dando esta información, no es relevante. Así es. Para mis capacidades, para mi salario. Para mis funciones. Para mis funciones, no lo es. Y aquí quiero contar una anécdota. Cuando yo todavía vivía en Londres y ya sabía que venía a vivir a Ecuador, empecé a buscar trabajo desde allá y recibí una llamada para una entrevista telefónica. Y de las cosas que me preguntaron fue si yo era casada, pero cuándo iba a tener hijos. Y para eso me marcó, y no me hubiera marcado tanto si es que yo en ese momento no había renunciado, ya había renunciado al trabajo, digamos, de ese momento para ir a vivir a Ecuador. Renunciaba en una empresa que era una publicación de privacidad de datos. Entonces yo estaba como empapada del tema de la privacidad de datos. Yo sabía que eso era un dato sensible, que no entendía por qué me estaban preguntando. Y después dije, claro, es cultural, es un tema cultural. Me están preguntando que cuándo yo voy a tener hijos. Yo decía, ¿cómo es relevante esto? Claro, yo entiendo por qué es relevante para el empleador, pero eso tú no lo deberías preguntar tan abiertamente. Y peor si lo que tú estás buscando es la capacidad de esta persona. No que cuando se va a ir, que si no regresa. De verdad que me llamó la atención. Hay diversas investigaciones, como decía, que también dicen que o se han dedicado a conocer por qué tan pocas mujeres llegan a cargos gerenciales o de poder y por qué es tan escasa la cantidad de mujeres en el campo, por ejemplo, de las ciencias duras, ingeniería, etc. Interesante también conocer esto. Luego, son muchos los obstáculos que se presentan en el desarrollo profesional de las mujeres, que está basado en estereotipos que proceden incluso del entorno familiar y educativo. Y eso es una pena, porque, por ejemplo, en este caso en particular, la pandemia incrementó o profundizó el problema. Porque, por ejemplo, si yo soy una mujer de escasos recursos o estoy en una situación un poco precaria y tengo 2 hijos, un hombre y una mujer, y tengo que decidir a cuál envío a estudiar, no importa su potencial, no importa lo que ellos han logrado desarrollar a los 9, 10, 11 años o la edad que tengan, voy a decidir sí o sí enviar a estudiar al hombre y la mujer no. Entonces eso es muy triste. Y todavía predomina el estereotipo que relaciona al hombre como directivo y se considera que la mujer no puede serlo porque le falta capacidad de mando o le falta tal vez como firmeza, autoridad, etcétera. Además, las estructuras de las organizaciones son sumamente jerárquicas y piramidales, ¿no? Y en esas estructuras tradicionales suele predominar este prototipo de el hombre como el directivo. De hecho, hay ciertas cosas que a un hombre se le perdonan, pero si es una mujer,
la que lo hace es valorado de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, en una organización donde el hombre, un directivo hombre, habla de manera enérgica, está empoderado de su trabajo y tiene don de mando, oye, es un buen líder. Cuando una mujer tiene don de mando, cuando una mujer es enérgica, cuando una mujer es clara, es una histérica. O puede ser un problema, no puede ser percibida como una subversiva, en fin, y todos estos calificativos que creo que ya, como hemos dicho al inicio, en este momento no deberían aplicar, ¿no? Y también comentando o hilando lo que venías diciendo, Paola, sobre que te pregunten ciertas cuestiones de tu vida personal para ver si eres apto o no apta para el puesto. Así como en Europa ya los currículums no van con foto, de hecho está como mal visto, es anticuado, si has quedado obsoleta si tú mandas tu currículum con foto. Aquí todavía en muchos casos te piden la foto o no llama la atención, porque al final lo que deben valorar son tus competencias, tu experiencia y tu formación, y para poder saber si eres el candidato idóneo o no para ese puesto específico. Entonces, que te pregunten si tienes hijos o cuándo piensas tener hijos, totalmente fuera de lugar. Y tú has dado el ejemplo de, bueno, en una entrevista de trabajo que te lo pregunten. Pues también pasa cuando pides un aumento salarial, que te pregunten cuánto gana tu marido. Pues que, o sea, yo estoy pidiendo por mí, ¿no? Yo no tengo un apéndice que es mi marido. Por supuesto que lo tengo, pero lo tengo en otro campo, no en el laboral. Entonces, eso es importante también comentarlo. Y en el ámbito personal, por todas estas cuestiones, en el ámbito personal pero profesional también, por toda esta presión que a veces uno puede sentir, no soy lo suficientemente buena porque no soy hombre, o al hombre se lo valora más o lo tiene más fácil, no en todas las empresas y eso lo queremos dejar claro, pero en muchas todavía ocurre, sobre todo en nuestro contexto, podemos sentirnos con la autoestima baja, aunque seamos muy seguras y parezcamos muy seguras, a veces podemos dudar. Podemos sentir culpabilidad, podemos sentir que tenemos que todavía hacerlo mejor porque siempre tenemos puntos de menos y cierto miedo también, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora que quiero hacer algo diferente? Que si es un hombre el que lo hace no va a pasar nada. Por ejemplo, un hombre que además de tener su cargo y su puesto tiene un emprendimiento. Si es una mujer la que además de su trabajo quiere tener un emprendimiento, ¿se vería igual? ¿O podrían pensar que vamos a dejar nuestras funciones por las que nos pagan un sueldo fijo de lado? Entonces, todas estas cuestiones son importantes remarcarlas, ¿no? Y algo que es fundamental, y lo vamos a ver más adelante, es que las mujeres sentimos que tenemos que escoger entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional, ¿no? En el momento que somos madres o pensamos ser madres, lo primero que pensamos es, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que el día no tenga 24 horas, sino 48? Entonces, todo esto es por esas culturas organizacionales, por esas estructuras jerarquizadas y porque al final pues no existen estos programas y estos planes que son tan básicos en otros países de conciliación, trabajo, familia, ¿no? Exacto. Y aquí es interesante porque podemos atarlo a un concepto que hablamos en programas previos, que es la movilidad social. Yo mencionaba que es interesante cómo, una persona que se quiere independizar, por ejemplo, normalmente es una mujer que está queriendo pasar más tiempo con los hijos y que cree que tal vez con un emprendimiento, una idea de negocio o lo que sea, siendo autónomo, va a lograrlo en lugar de tener una rigidez laboral. Que va a trabajar igual, exacto, va a trabajar igual, seguramente va a meter más horas porque un emprendimiento, como vamos a ver en otros programas, es un trabajo, ¿no? Y no es que es más fácil, pero tú puedes organizarte mejor esos tiempos. Exactamente. Y entonces se vuelve un círculo vicioso porque tienes menos mujeres en cargos directivos o puestos de mando y esto provoca que se ascienda o se contraten menos mujeres a su vez. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo está ahí claro el techo de cristal de nuevo? Porque entonces si es que no las hay, entonces es difícil romper el techo de cristal, salvo que la empresa tenga implementada alguna medida orientada para corregir esto. Y bueno, yo les había dicho que hay un concepto interesante, además del techo de cristal, hay un concepto que es el suelo pegajoso. Y a mí me encantó. Buenísimo. Es buenísimo, es excelente. Y bueno, estos dos conceptos van de la mano. Son como si el primero representa la barrera invisible que impide a las mujeres progresar laboralmente, como hemos venido diciendo, el techo de cristal, el suelo pegajoso se refiere a los obstáculos dentro del ámbito privado de las mujeres que les impide desarrollarse profesionalmente, especialmente se refiere a las tareas del
del hogar, el cuidado de la familia, etcétera, que se atribuyen a la mujer, digamos, porque así la sociedad lo ha impuesto o porque tal vez podríamos decir que también es por un tema natural. La mamá es la que da de comer a los hijos al comienzo cuando recién nacen, da de lactar, etcétera. Todos lo sabemos. Pero que muchas veces ya esto ya se vuelve un tema que impone la sociedad y que ya va a limitar a la hora de progresar en la carrera o de que se pueda desarrollar profesionalmente. Por ejemplo, pensemos en la mamá que reduce la jornada a 2 horas para poder ir a buscar a su hijo a la salida del colegio, que eso es algo que decididamente lo hace ella y no él. Increíble, ¿no? A no ser que tengas un compañero de vida progre, ¿verdad? Con una mentalidad diferente, Progre, sí. ¿no? Y seas realmente equipo, ¿no? Que también los hay. Y por eso los escogemos, ¿no? Si no, apaga la luz y vámonos a la casa. Y algo que es súper importante, porque como decíamos al inicio, no solamente tenemos que quedarnos con la idea de que hablar de esto es porque somos, no sé, pues tenemos una visión muy rosa del mundo. No, señores, hay investigaciones y hay empresas que realmente han apostado por esto, y las empresas que han apostado por esta conciliación trabajo-familia, porque las mujeres no tengan ese techo de cristal, porque tengan su lugar que deben ocupar por sus propios méritos. No queremos que nos regalen nada. Exacto. Sino que si tengo el mismo nivel educativo, la misma experiencia, ¿por qué al hombre y no a la mujer? No Exacto. queremos competir en igualdad de condiciones, es simplemente eso. Una vez yo leí una frase, perdón que te interrumpa, sí, pero me encanta, que decía, lo que se busca es la igualdad, no la condescendencia. Así es. No estás buscando así como que, uy, sí, pobrecita. Aparte no nos gusta, a mí no me gusta que me regalen nada, a mí me gusta pelearlo, me gusta ganarlo, y las mujeres somos competitivas también. Parece que la etiqueta de competitivo es para el hombre. No, las mujeres también somos competitivas y somos constantes, disciplinadas y bueno, igual que los hombres, ¿no? ¿Por qué es beneficioso? Lo que iba a decir que nos enredamos. ¿Por qué es beneficioso eliminar el techo de cristal? Bueno, pues las empresas que tienen mayor igualdad de género gozan de mayores niveles de crecimiento. Es decir, las organizaciones que tienen esta igualdad crecen más, tienen mejores desempeños y a su vez una mayor productividad. Es decir, señores, esto tiene un impacto positivo en los resultados económicos, que al final es lo que busca toda empresa. Además de ser socialmente responsables, somos más productivos, por tanto tenemos mejores resultados. El estudio de principios para el empoderamiento de las mujeres que realiza la ONU ha recopilado evidencia y datos estadísticos y se refleja que la igualdad de género y la incorporación de las mujeres en todos los niveles son un buen negocio para las empresas. No solamente porque el 64% de las decisiones las tomamos nosotras, sino porque además somos creativas, tenemos visión y una excelente capacidad para gestionar. Y todo esto, por supuesto, tiene unos beneficios en las compañías a la hora de generar resultados. Entonces, las mujeres, cuando tenemos las mismas posibilidades, somos un beneficio para las organizaciones. Esto está estudiado científicamente, no es que lo decimos nosotras, ni nos hemos levantado con esta idea, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿no? Y habiendo hecho una cuña publicitaria también, ¿por qué es beneficioso que desaparezca el techo de cristal? Vamos a comentar, a dibujar rápidamente algunas estrategias o cuáles son las acciones que las empresas que apuestan por esto realizan y qué podemos hacer también a nivel gobierno, a nivel sociedad, a un nivel macro, ¿no? Algunas empresas, para empoderar a las mujeres e impulsar la igualdad, se establecen metas de igualdad de género, es decir, dicen: vamos a lograr tener unos planes de conciliación familiar, vamos a capacitar tanto a hombres como mujeres para puestos directivos, sobre todo en mandos intermedios, ¿verdad? Porque dicen que la mujer donde se suele estancar son en estos mandos intermedios, porque ya para ir a un puesto directivo, a un puesto gerencial, pues tienen este techo y se opta más por un hombre que por una mujer. Entonces, esto es importante y además incluir a mujeres también en las juntas consultivas, en los órganos los directorios, efectivamente. Entonces, eso también sería una buena opción.
Y luego ya estaríamos, Paola, con... las empresas líderes. Eso es. Exacto. Las empresas líderes demuestran su compromiso con la prevención y con eliminar siempre cualquier forma de discriminación. Entonces, establecen igual remuneración por trabajo, no hay estas diferencias, como eres hombre o porque tienes, no sé, pues cualquier otro criterio. No, digamos, no es por género, sino por las capacidades o las funciones que vayas a desempeñar, vas a tener ese salario, por ejemplo, y facilita el balance entre la vida familiar y laboral de su personal. Eso es lo que hacen estas empresas líderes. Y hay otro tema que es impulsar desde los gobiernos las medidas que puedan ayudar a avanzar en el quiebre del techo de cristal y lograr sociedades más justas y equitativas. Y aquí yo creo que hay un tema que tenemos que discutir, Irene, porque yo no estoy tan convencida de que venga desde el gobierno estas medidas, porque yo sí creo que es diferente en países desarrollados y subdesarrollados. Tú mencionabas hace un rato Islandia, Finlandia, países, o sea, en cualquier ranking que están en primero, segundo, tercero, cuarto. O sea, ingreso per cápita. Exacto. Wow, o sea, todos súper elevados. Eso es otro mundo, ¿no? 100%. Entonces, al ser diferente, yo sí creo que ahí puede ser que no se necesiten este tipo, me refiero a las acciones afirmativas o a la discriminación positiva, que también se le llaman, que es como quieres tratar de que la mujer sea igual al hombre, entonces lo que haces es empujar a la mujer como que sí. A través de leyes o normas, ¿no? Exacto. Y eso, al final, hay gente que dice, y eso tiene mucho sentido, estás diciendo que la mujer es inferior y que necesita normas para poder empujarlas. Hay otra teoría que dice, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como los nuestros, son absolutamente necesarias, porque de otra forma las mujeres nunca llegarían a otros cargos. Entonces, al inicio, sobre todo, es lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Al inicio, cuando tú quieres impulsar una medida, quieres impulsar algo, sí necesitas ciertas normas, ciertas reglamentaciones, porque si no es muy difícil que se dé. O sea, en nuestra cultura, en nuestro contexto sería impensable. O sea, si no hubiese cierta normativa que lo impulse, podríamos hablar de la viveza criolla, ¿no? Y lo que pasaría, que también tratamos la viveza criolla en nuestros programas, pero exacto, también se aplicaría, ¿no? Entonces, no sería, y es lo que pasa, la mujer que asciende por sus méritos, sino que asciende el amigo, el primo, que está en la empresa palanca, y resulta que es hombre también, porque muchas decisiones se toman fuera del ámbito laboral, lamentablemente, y no dentro de la organización. Entonces, eso es un punto importante. También estoy de acuerdo, ¿no? y lo hablamos hoy día. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, no es que es bueno o es malo, no es blanco y negro, depende del contexto. ¿Que nos gusta? Pues no quiero que me den un puesto de trabajo por ser mujer, pero entiendo que hay una realidad y que necesitamos ciertos empujes para que las cosas puedan ir cambiando poco a poco, ¿no? Las empresas también tienen que ser conscientes que necesitan áreas de recursos humanos que realmente entiendan de estos temas, ¿no? Personas como responsables del talento humano, de recursos humanos, que entiendan la necesidad, que comprendan que no se puede en el siglo XXI seguir haciendo las cosas como lo hacíamos en la época de Taylor, que tenemos que avanzar, que tenemos que dar un giro y que si tenemos mujeres profesionales capaces en nuestras organizaciones hay que cuidarlas. ¿Y cómo las cuidamos? Pues con estos planes, con estos programas, sacándonos de la cabeza esta idea de somos más productivos porque estamos más horas sentados en la silla. Podemos gestionar por objetivos, señores. Por resultados. Por objetivos, por resultados. Y hablamos tanto de las tecnologías y decimos somos tecnológicos, pero luego no nos interesa utilizar las nuevas tecnologías porque hay tecnologías de la información que nos permiten conciliar estos dos ámbitos. Prefieres el control, prefieres, claro, calentar silla, como dices. Así es. Y el tema de la confianza, ¿no? Si yo te estoy contratando, Paola, porque tienes un buen currículum y te contrato porque confío en que vas a ser el candidato idóneo y que vas a cumplir con las expectativas, confío, pues, y confío en todo el sentido de la palabra. Entonces, en fin, eso sería también un punto a resaltar. Y luego tenemos las empresas, Paola. Exacto. Hay un ranking que se llama, bueno, Great Place to Work. Y hay uno que es, dentro de este ranking hay algunas como, digamos, categorías. Y hay uno específicamente que se llama Great Place to Work for Women. Y en Ecuador hay 5 de las 15 en Latinoamérica y me pareció fantástico. El primero es DHL. El primer lugar, digamos,
un buen lugar para trabajar para mujeres es DHL, o sea, eso quiere decir que hay una buena conciliación y bueno, y en general ha de haber igualdad a la hora de que te sientes bien, salarios. te sientes cómodo trabajando ahí. Johnson & Johnson, Stack Builders, 3M y Banco Solidario. Ya, interesantísimo conocer que digamos que son buenos lugares para... Este ranking tiene 15 empresas, hemos seleccionado las 5 primeras, ¿no? Y por último, nos parece que es importantísimo decirlo, nuevos estilos de liderazgo, ¿no? Si nosotros tenemos nuevos estilos de liderazgo en las organizaciones que entiendan, que comprendan este tipo de cuestiones y que apunten hacia una organización saludable, pues seguramente estas situaciones que hemos descrito, que hemos comentado, pues poco a poco van a ir desapareciendo. Y tenemos fe y esperanza en que eso puede ser así porque gracias al cielo cada vez hay gente que se prepara y que realmente confía en que estas pueden ser las posibles soluciones, ¿no? Así es. Y hablando de la discriminación positiva o de las acciones afirmativas, Irene, ¿en qué quedamos? ¿Será que estamos de acuerdo en que, digamos, favorecería a las mujeres basándose en cuestiones, digamos, queremos que sean de acuerdo a sus méritos y no ajenas a sus méritos? Hay un buen ejemplo, creo yo, aquí en Ecuador, y es que yo le estaba comentando esta mañana a Irene que a partir del 2025 nosotros acabamos de votar, o sea, de elegir un nuevo presidente en el 2021. En el 2025, que es luego de 4 años, cuando ya nos toca elegir un nuevo presidente, va a haber, de acuerdo a una reforma que hubo en el Código de la Democracia, ahora va a ser obligatorio que el binomio presidencial sea mixto. Es decir, si hay una presidenta, va a haber un candidato a vicepresidente. Y si hay un presidente, va a haber un candidato a vicepresidenta. Y sí, tal vez eso es una forma de acción afirmativa, es una forma de que la mujer pueda tener más presencia en la vida política. Y de acuerdo, tal vez es así. El problema es que como estamos un poco en pañales en eso, y lo que sí siento es que lo que puede empezar a pasar, y eso creo que nos da miedo. Nos da miedo, y nos da miedo por lo siguiente, por el criterio de selección. Ajá. La razón por la que eliges, yo ahorita se me vienen a la mente 25 mujeres absolutamente capaces para ser presidentas o vicepresidentas del Ecuador. Y sin embargo, puede pasar que en las listas, porque tenemos un sinnúmero, lo recuerdo porque tenemos fresquito la del 2021, un sinnúmero de listas o de binomios presidenciales. Que el 90% no conoce. No conoce, claro, no tienes idea, nunca los había visto en tu vida, pero esa es la cosa. Para que sea una persona conocida o para atraer votos, puede ser que el criterio de selección no sea la capacidad de la mujer, sino que salió en el programa de televisión tal, o no sé, pues tiene, digamos, el criterio de selección no es para vicepresidente o vicepresidenta, sino ajenos a sus méritos. Es porque es más popular, porque fue estrellita de octubre, porque fue, no sé, pues Miss Ecuador, que obvio, no tengo nada en contra con esos certámenes de belleza, allá ellas o lo que sea, o es su decisión, pero en todo caso no es el criterio para ser presidente o vicepresidente. Entonces, que ya lo hemos vivido con los asambleístas. Exacto. Ya lo hemos vivido. Y entonces llegan al cargo y con mucha pena lo digo, no lo hacen del todo bien, pero de nuevo es porque estás buscando personas que ganen votos y no necesariamente que tengan la capacidad para gobernar o para legislar en el caso de asambleístas. Y estamos tocando algo muy serio, ¿no? O sea, son las personas que toman las decisiones que al final tienen un impacto en todos y sobre todo en el desarrollo o no desarrollo de nuestro país. Uh-huh. Y por último, ya para ir cerrando, nos parece que es importante recordar a 2 de nuestras mujeres elegidas en el programa de mujeres, donde tratamos a 5 personajes que nos parecía que era interesante resaltar su trayectoria, su vida. Y una es Angela Merkel y Marisa Mayer. Las 2, una en el ámbito político y la otra en el ámbito empresarial, rompieron este techo de cristal a punta de persistencia, constancia y mucha valentía, porque hay que ser muy valiente para una estar en la política y la otra pues en un mundo tecnológico como Google, como Yahoo. Entonces, bueno, nos parecía que era bueno mencionarlas nuevamente y recordarlas. Entonces, esperamos que nos acompañen. Bueno, primero esperamos que les haya parecido interesante este programa. Lo hicimos con mucho cariño, ¿verdad? Y con mucha pasión, que es uno de los elementos que vamos a ver en nuestro próximo programa.
Hablaremos de qué necesito para emprender. ¿Qué necesito para emprender? Y eso es valentía, constancia y pasión. Y eso sería. Sí, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.